Muy buenos días. Bueno, la verdad es que cuando me invitaron a dar esta charla me dijeron, puedes ir a dar esta charla, tú ya manejas el tema, va a ser muy interesante para los pediatras. Y no me dijeron que venía después del doctor José Antonio Castro Rodríguez y de María Angélica Palomino, que son grandes maestros de la neumología pediátrica. Así que para mí esto es, además de un gran honor, un gran desafío. Vamos a hablar específicamente de cómo se relaciona ahora este virus, que es el rinovirus, con el asma, y ya el doctor José Antonio nos enseñó bastantes de los conceptos que vamos ahora a enfatizar y vamos a grabar más para poderlo llevar a la práctica, a nuestra práctica diaria, ¿verdad? Bueno, y el asma, que es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia, provoca que 3,4 millones de escolares tengan crisis por lo menos una vez al año, por lo menos estas son cifras de Estados Unidos para el año 2017. Esto significa consultas a urgencia, consultas a pediatría y hospitalizaciones. En Chile, la doctora Herrera publica tasas de hospitalizaciones por asma entre niños entre 5 y 15 años para el año 2014 de 7,8 por 10.000 habitantes. Y esto es una cifra que explica la doctora Herrera, se ha observado que va en aumento en los últimos 15 años. Entonces cada vez estamos viendo más pacientes que hacen crisis asmáticas y que se hospitalizan. Y las infecciones respiratorias, ya hemos visto, provocan un gran impacto en la salud pública mundial, global, ¿verdad? Y se asocia entonces, como contamos, a altos costos de salud. De ahí también la importancia. Este estudio, que es un estudio de corte, un estudio longitudinal, hecho en Finlandia, muestra cómo los niños, los preescolares, escolares y adolescentes, divididos en estos tres grupos, ¿verdad?, presentan una alta prevalencia e incidencia de infecciones respiratorias. Y aquí, en el gráfico, podemos observar cómo en todos los grupos etarios son las infecciones respiratorias altas las más frecuentes y las infecciones respiratorias bajas son más frecuentes en el mismo grupo que también son las altas, que es el preescolar. Si ahora ponemos la variable asmático, nos damos cuenta, o los investigadores refieren entonces que el paciente asmático tiene 1,3 veces más posibilidades de infecciones respiratorias altas. Eso significa que tiene 4 episodios más de infección respiratoria en el año, infecciones respiratorias altas. Y si nos vamos a las infecciones respiratorias bajas, también el paciente asmático tiene entonces 2,9 veces más de presentarlas. Y aquí dicen los autores entonces que son 4 episodios más de infecciones respiratorias bajas que el paciente que no tiene asma por año. ¿Y cómo se ha asociado entonces, a través de estas observaciones de estudios longitudinales, ¿verdad? ¿Cómo se asocia entonces el asma con infecciones respiratorias? Y se asocia básicamente en que las infecciones respiratorias aumentan el riesgo de desarrollar asma, como ya lo vimos, y que tener asma predispone entonces al sujeto a hacer más infecciones respiratorias. Entonces estamos hablando de una relación en el origen, en el desarrollo y como gatillantes. El estudio COAST, que es un estudio también que busca justamente explicaciones a por qué los asmáticos se enferman más o por qué desarrollan asma, por qué un paciente que tiene más infecciones respiratorias puede desarrollar asma, nos dice que las sibilancias, si un paciente que también lo habíamos comentado anteriormente, las sibilancias por rinovirus, entonces un paciente que presenta sibilancias por rinovirus antes de los 3 años tiene una posibilidad de ser asmático de 9 meses más que si presenta sibilancias por rinovirus. Y esto es asma a los 6 años. 90% de los niños, entonces, con sibilancias inducidas por rinovirus antes del tercer año de vida, en el tercer año de vida ya presentaban asma.
Y dijimos que también esta asociación se da como gatillante, como los virus entonces son precipitantes de una crisis de asma. Y aquí vemos cómo es la evolución de diferentes virus que hemos venido conversando, el virus respiratorio sincicial, el rinovirus, bocavirus, enterovirus, metaneumovirus, adenovirus, parainfluenza e influenza a través de la edad. Entonces vemos cómo en el periodo lactante, antes de los 2 años, el virus respiratorio sincicial es el más frecuente y el rinovirus, nuestro malo de la película, le digo yo, o nuestro agente principal, estamos conversando hoy, es el segundo en producción de bronquiolitis. Pero si aumenta la edad del paciente, entonces vamos al grupo preescolar, justamente es el rinovirus el que produce entonces más sibilancias. Y que es un gráfico del Instituto de Salud Pública de Chile, en el que podemos ir monitoreando y viendo cómo va la situación de los virus. Vemos cómo entonces para la semana recién pasada, la semana 16, el rinovirus sigue siendo el virus más prevalente o más detectado, ¿verdad? La detección es mayor entonces en rinovirus para todas las edades. Influenza A va en segundo, va repuntando. Pero si vemos el gráfico que está entonces a mano derecha de ustedes, podemos ver cómo ya en el grupo etario de 5 a 14 años, el grupo escolar, ya vemos cómo influenza ya le va ganando a rinovirus. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuáles son los mecanismos entonces que relacionan a los virus con asma, a los virus con sibilancias recurrentes? Y nos vamos entonces a este gráfico que aprendimos en los primeros años de medicina, que tiene que ver cómo interactúa entonces un agente infeccioso en un huésped, que en este caso es nuestro niño asmático, y cómo también va a interaccionar el ambiente, y ya hemos aprendido ciertos conceptos de microbioma. También sabemos de alérgenos, cómo influye el tabaco y la contaminación entonces en provocar crisis de sibilancias y crisis más severas. El agente, en este caso, rinovirus. El rinovirus, si bien es el virus conocido como el virus del resfriado común, los últimos años, que ya es un virus que conocemos desde hace más de 50, es en los últimos años en que hemos visto la relevancia que tiene. Inicialmente no se le atribuían infecciones respiratorias agudas bajas, o sea, un rinovirus no puede producir una neumonía, cosa que no es cierta. Y por otro lado, nos dimos cuenta también cómo este rinovirus entonces es prevalente en todas las edades y que para nosotros los pediatras es un agente común. Es un virus de ARN, es un virus desnudo porque no posee una cápsula lipídica, sino que una cápsula proteica, es pequeño y por eso también está dentro de la familia Picornavidae del género Enterovirus. Hay 3 especies, A, B y C, 170 genotipos, lo que le da, y muchos más, lo que le da una gran diversidad. Y lo difícil ahí está, y el reto está para entonces realizar vacunas con una diversidad tan grande en genotipo. La replicación es muy eficaz y los niños se ha descrito incluso que podrían tener hasta 12 infecciones al año por rinovirus. Entonces, yo les contaba un poco que también la importancia de este virus la hemos visto en los últimos años y en la pandemia llamó mucho la atención cómo al disminuir entonces todas las medidas de confinamiento, cambiar las mascarillas, fue el rinovirus el que empezó a circular primero y ocasionarnos epidemias que ya como que pensamos que teníamos bastante controlados los virus y resulta que empezó a aumentar y quizás tiene que ver
ver mucho entonces con estas características, que es este virus desnudo, que puede ser resistente entonces al alcohol gel, y un virus que también es pequeñito, que puede atravesar entonces una mascarilla quirúrgica, por ejemplo, y no una N95 no, pero una quirúrgica sí. Y dijimos entonces que existía el virus, el rinovirus A, el B y el C, y cuáles son las diferencias entre ellos. Aquí la doctora Zaglani describe entonces que A y C son a menudo asociados a crisis y el rinovirus C a crisis severa. Tanto rinovirus A como C son los más frecuentemente aislados o detectados, tanto para ira baja como para ira alta, teniendo un poco de mayor prevalencia entonces para las bajas el rinovirus C. En este trabajo realizado en Japón, en el cual observamos 216 niños asmáticos, entonces ahí vemos en edades comprendidas entre los 6 meses y los 17 años, con 3 años de seguimiento, el virus principalmente aislado entonces para hospitalizaciones por crisis de asma fue el rinovirus. Y ahí vemos incluso hasta en un 48% entonces de los casos. Si clasificamos entonces al rinovirus, vemos cómo A y C de nuevo son los más frecuentemente aislados y el rinovirus C más frecuente que el rinovirus A, no estadísticamente significativo en este caso, pero sí efectivamente el rinovirus C entonces consistentemente ha estado más asociado con hospitalizaciones por crisis de asma. En el que vemos 143 niños hospitalizados, 131 ambulatorios, y de estos niños que no se hospitalizaron teniendo un virus, resulta que este grupo de investigadores los dividió en aquellos que estaban exacerbados y aquellos que estaban estables, pero que se aisló rinovirus, y ¿qué pudieron determinar? Determinaron entonces que, aquí vemos que rinovirus fue el virus más frecuentemente aislado, sobre todo, y que hubo una diferencia entre los pacientes que se hospitalizaron y en los que estuvieron en forma ambulatoria. El rinovirus C fue más frecuentemente aislado también entonces en los que estaban hospitalizados, conceptos que habíamos mencionado, y se agrega que los asmáticos que estaban controlados presentaron menos, entonces se aisló mucho menos el rinovirus. Entonces vimos que habían factores de la gente que podían estar dando este aumento entonces de prevalencia de crisis. ¿Qué pasa con el huésped? El huésped, que en nuestro caso va a ser el niño asmático. En esta gráfica observamos cómo entonces el rinovirus, una vez que ha infectado, empieza a causar un daño epitelial, y aquí está, digamos, lo principal en la patogénesis. El daño epitelial va a ocasionar liberación de citoquinas, interleuquina 33, 25, TSLP, que va entonces a estimular las respuestas TH2 o TH1. En el caso de la respuesta TH1, es la que mayormente, y el caso de la citoquina involucrada, que es el interferón, es quien va a evitar esta replicación viral en el caso de rinovirus. Entonces aquí estamos aprendiendo que la primera respuesta que vamos a tener es la respuesta innata contra virus, e interferón juega un rol importante en esta disminución o en evitar que el virus siga replicándose e infectando, en este caso el rinovirus. Las citoquinas, y ya también lo habíamos conversado, principales en la respuesta TH2 como interleuquina 4, 5 y 13, entonces van a provocar reclutamiento de eosinófilos, van a provocar entonces aumento de la inflamación TH2 y de la obstrucción en vía aérea, provocando entonces esta exacerbación y crisis.
Pero hay otros factores del huésped que van a determinar entonces la severidad, o sea, la presencia de la crisis y la severidad de la crisis. Y ahí vemos cómo inicialmente hay factores también genéticos involucrados en el desarrollo de estas sibilancias y del asma, como son los polimorfismos, que pueden estar ubicados entonces en el área 17Q1221, que pueden determinar receptores como el de caderina 3 para el rinovirus C. Vimos también que los factores de atopia, la IgE, eosinófilos, dermatitis atópica, antecedentes familiares, juegan un rol entonces para que este huésped sea más susceptible. Y una función pulmonar que puede estar disminuida con un aumento de la resistencia, puede provocar entonces también el desarrollo de las sibilancias y crisis más severas. Entonces, factores del huésped. Dijimos que los factores genéticos entonces van a jugar un rol, los distintos polimorfismos de nucleótidos simples, entonces en el gen 17Q1221 van a regular la expresión de gasdermina B, que es una proteína que participa entonces en la piroptosis y la destrucción celular, que es tan importante en la inmunidad innata. Entonces, si está la presencia de este polimorfismo, podemos tener una buena expresión de gasdermina y podemos bloquear el virus, la replicación viral, o no si tenemos estos polimorfismos, o sea, está alterada esta respuesta. Aquí en la gráfica vemos los distintos receptores para rinovirus. Aquí vemos el receptor para rinovirus A, para B, que son los ICAM, y para rinovirus C, el receptor de caderina CDHR3, que dijimos también que su expresión entonces está regulada por la presencia de polimorfismos de un solo nucleótido. Por lo tanto, el paciente que lo presenta tiene más riesgo de crisis severa, de crisis por rinovirus C y crisis severas con hospitalizaciones. También se ha asociado el polimorfismo ubicado en el RC96730, que también estaría entonces favoreciendo la presencia de CDH3. Y dijimos que existían también factores estructurales que tenían que ver entonces más bien con la vía aérea. E incluso se ha descrito que hay infecciones, las infecciones por rinovirus pueden inducir factores de remodelación, y ahí estamos hablando entonces, ¿verdad?, del desarrollo de asma. Las infecciones repetidas, obstrucción progresiva de esta vía aérea inferior. Factores inmunológicos, lo hemos conversado entonces, múltiples de deficiencias en la respuesta antiviral relacionados con inmunidad innata, disminución de interferón beta, que se ha visto entonces en sujetos asmáticos, hacen que tengan crisis y gravedad por rinovirus. Activación inapropiada de la cascada inflamatoria TH2 en respuesta a la infección, y en este trabajo en que se toman 115 asmáticos hospitalizados menores de 15 años con crisis leve, moderada y severa, se hace entonces un hisopado medición de citoquinas en sangre, y ahí vemos cómo hay diversas citoquinas implicadas en respuesta a TH1 como interferón, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 2, y citoquinas involucradas en respuesta a TH2, interleuquina 4, 5 y 13, y efectivamente, significativamente, estos pacientes que entonces estaban hospitalizados y tenían rinovirus, tenían mayor proporción de estas citoquinas en sangre. Ahora, yo les había contado el ambiente. El estudio de la doctora Herrera también nos mostró cómo en Chile la curva de tasa de hospitalización por asma, o sea, estos son hospitalizaciones por asma en un año calendario, que es el 2014, en niños, entonces entre 5 y 15 años, vemos cómo existe un pic en otoño y un pic en primavera,
que entonces se relacionan con la presencia de rinovirus en otoño y en primavera, además del rinovirus, están los alérgenos. Será por eso que este pic es más grande. Entonces ahí vemos cómo no solamente el agente es importante, sino que también el ambiente. Y esta variabilidad estacional, otoño-primavera del rinovirus, también es una variabilidad que está descrita para rinovirus A, B y C. Y ahí vemos cómo rinovirus C, este es el hemisferio norte, es casi prevalentemente, absolutamente prevalente, digamos, en abril, o sea, en primavera ya, y en noviembre, en otoño. En este estudio en el que se analizaron también hospitalizaciones por crisis de asma y que los autores entonces ven diferencias entre edad, saturación, conteo de blancos, IgE total, IgE específica contra ácaros, duración de hospitalización, severidad de las exacerbaciones y el control de asma, vemos cómo significativamente las diferencias entre hospitalizaciones por crisis, por rinovirus, y si la comparas con las hospitalizaciones por crisis causadas por virus respiratorio sincicial, hay una diferencia significativa entre las edades, siendo entonces los preescolares los que se hospitalizaron más por crisis asmáticas por rinovirus y en el caso de los lactantes por virus respiratorio sincicial, o sea, la bronquiolitis que habíamos conversado. Pero además, la otra variable significativa fue justamente la medición de IgE específica contra ácaros, en que rinovirus los pacientes que tenían rinovirus presentaron entonces mayores niveles que aquellos que tenían estaban hospitalizados por un virus respiratorio sincicial. Y dentro del ambiente, el microambiente, la microbioma, que la conversamos anteriormente y que efectivamente todavía no tenemos claro cuál es el rol de las bacterias en la severidad de las crisis, pero vemos cómo el paciente con un fenotipo alérgico o sinofílico tiene una respuesta TH2 alta y aquí se han aislado más entonces en hisopado nasal, la moraxela, el Haemophilus streptococcus pneumoniae. En una TH2 baja, un fenotipo más neutrofílico, Neisseria, Vasobacterium, Porphyromonas. Existe también entonces evidencia indirecta, por ejemplo, que las bacterias jugarían un rol importante entonces en severidad de la crisis. La acitromicina disminuye los síntomas cuando es usada, pero que aquí surge la interrogante entre si son los efectos antibacteriales o antiinflamatorios propios de los macrólidos. Entonces, no es tan fácil, no es solamente, ¿verdad?, conocer el agente, porque tenemos que conocer entonces cómo es esta interacción agente, huésped y ambiente. Y aquí vemos cómo en la patogénesis, ¿verdad?, la contaminación, y aquí entra el cigarro, las partículas de diésel, la polinización, los alérgenos, cómo también entonces contribuyen al daño epitelial, provocando entonces la desregulación de la barrera epitelial, provocando la cascada de citoquinas y provocando esta respuesta TH2, que es la que va a predominar también en la infección respiratoria por rinovirus y que está aumentada en el paciente asmático, provocando entonces esta suma de situaciones que la crisis sea más severa en el asmático. Para enredarnos un poco las cosas o para agregar, están también las deficiencias nutricionales que tan descritas están, que la baja en vitamina D y aceite de pescado entonces pudiera provocar crisis más severas en sujetos asmáticos. Y
Recapitulando entonces los factores de riesgo que pueden ser modificables, ahí está la inflamación T2, la respuesta antiviral que está desordenada, que está dañada, y la microbiota. Entonces podemos tener target de tratamiento, potenciales target, y ahí vemos los biológicos, los corticoides inhalados, la inmunoterapia, evitar los alérgenos para disminuir esta inflamación, antivirales, vacunas, distancia social, entonces para mejorar esta respuesta al virus, la respuesta innata, probióticos, vacunas, antibióticos, para entonces provocar un balance en la microbiota que nos permita defendernos mejor entonces de la crisis. Y aquí, entonces, vamos a ver la crisis de asma. El tratamiento de la crisis de asma va a ser el convencional, pero aquí destacar entonces que en el caso de las infecciones por virus, tenemos entonces dijimos, los anticuerpos monoclonales, las vacunas emergentes, los corticoides, lo vimos con el doctor, ¿verdad?, dependiendo de los fenotipos, los beta agonistas inhalados y los corticoides. También comentamos que es sumamente importante y hay una diferencia entre una crisis o cómo es la severidad de una crisis en un sujeto asmático controlado y un sujeto asmático no controlado. Entonces es sumamente importante que controlamos asmáticos, el asmático esté bien controlado. Ya vimos que incluso no puede prepararse para las epidemias porque justamente ocurren en periodos estacionales como el otoño y la primavera. Entonces tenemos que estar atentos a nuestros pacientes y controlarlos antes que ocurran las epidemias. El omalizumab, y les voy a mostrar más en detalle este anticuerpo antimonoclonal, anti-IgE, cómo actúa en disminuir las exacerbaciones asmáticas por rinovirus, vacunas, los lisados bacterianos, y ahí los lisados bacterianos hay un metaanálisis que realizó el doctor Castro Rodríguez, publicado hace poco, en el que aún no se pueden dar recomendaciones en relación al uso de lisados bacterianos para disminuir las crisis asmáticas ni las infecciones respiratorias. Podría existir una tendencia, pero hay un problema con los tipos de estudios, son muy heterogéneos, distintos también lisados usados, entonces es difícil realizar una recomendación actualmente. El omalizumab, yo les contaba, ¿verdad?, un anticuerpo monoclonal anti-IgE usado en asmáticos. Este gráfico, publicado en el 2011 en el New England Journal of Medicine, es como dramático, fue dramático para nosotros en su momento, en que vemos cómo sujetos asmáticos que presentaban crisis de otoño y primavera, estas crisis desaparecían o se disminuían notablemente con el uso de omalizumab. O sea, ahí vemos la gráfica placebo versus omalizumab y vemos cómo es el resultado entonces en relación al omalizumab. Ese estudio que yo les mostraba es un estudio hecho en adultos, principalmente incluía pocos niños. Ya se han hecho otros estudios relacionados con niños, en donde se incluyen niños. Aquí tenemos uno realizado por Esquivel, en que toma 478 asmáticos entre 6 y 17 años y ve cómo la prevalencia de crisis por rinovirus disminuye usando omalizumab. Esta disminución no es significativa. La replicación viral también muestra una disminución, y los síntomas sí significativamente entonces son diferentes. O sea, omalizumab igual sigue siendo un medicamento caro, pero aquí hay una luz de cómo podrían tratarse estos pacientes, porque igualmente el omalizumab bloqueando la IgE también mejora la acción TH1 y mejora la acción del interferón. Entonces, por lo tanto, la replicación viral va a ser mucho menor en estos pacientes, por lo tanto, una crisis menos severa cuando se infectan por rinovirus. Pero también podríamos usarlo preventivamente y no solo como tratamiento. Y concluyendo entonces, el rinovirus aumenta el riesgo de crisis en sujetos asmáticos hasta en 9 veces, 10 veces.
Los niños menores de 3 años que han presentado rinovirus tienen 25 veces, en algunas, a los 6 años, 25 veces más posibilidad de tener asma. Hemos visto distintos trabajos con distintos riesgo relativo, pero efectivamente todos dicen, ¿verdad?, que los niños menores de 3 años que presentaron bronquiolitis por rinovirus tienen desarrollo de asma, o sea, tienen más asma a los 3, a los 4, a los 6 años. Si el asma está no controlada y tengo una infección por rinovirus C, esta infección entonces puede ser más grave y ahí el mensaje de mantener a los asmáticos controlados. Los tratamientos específicos están en desarrollo y tenemos que estar atentos para saber cómo los podemos usar en la práctica, y es posible la prevención de tanto infecciones respiratorias como también de un poquito de control de contaminación intradomiciliaria. Muchas gracias.